a YouTube para que también se pueda ver en vivo y quede grabado en YouTube toda la charla. Así que... Hola. Sí, Hola. un segundito. Ah, quería ver si funcionaba el Hola. audio. No. Sí. Funciona el audio. Bueno, ya estamos transmitiendo en vivo en YouTube. Ahora vamos a esperar un segundito que entre Javier. Y ya tenemos... Bueno. Un segundito. Ahí está aprobado Javier. Así que... Ahí es de José Luis. Bueno. Hola José Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? Bien. Ahí estamos esperando que entren el resto. Perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Bien, ¿y usted? Ahí, Valdecoso. No está pudiendo entrar Javier. Bueno, estamos con un temita. Javier no puede entrar, no tuve... no sé.
Ahí estamos con unos temitas técnicos que para que entre. Ahí está entrando Javier. Ahí está entrando Javier. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ahora sí. Costó un cachito, ¿qué pasa? Esto de la tecnología tampoco es tan fácil. Bueno, pero bueno, entramos. Ahí está, son 8:05, vamos a ir empezando con la charla. Están ya Carolina, Adriana, Silvia, José Luis y Ana María. Vamos a ver si Andrés está en YouTube. Y María Alejandra Bonfarías también en YouTube. Hola a todos. Bueno, vamos a empezar entonces con la charla. Hoy en Tasaciones Guío vamos a ver el tema vamos a hablar sobre sucesiones. Javier es, además de ser mi socio y martillero inmatriculado en Capital y Provincia, él es abogado con muchos años de experiencia en la abogacía y sobre todo en la parte de sucesiones. Así que vamos a aprovechar de tener de primera mano de él esto que nosotros lo vemos mucho desde el punto de vista inmobiliario, cómo tenemos que actuar para vender una propiedad cuando esta propiedad se halla en un proceso sucesorio. Entonces la primera pregunta, Javier, que te hago es, ¿qué es la sucesión? Bueno, buenas noches para todos los que están presentes. Un gusto compartir este ratito con ustedes. Bueno, a ver, es como que es un tema que pareciera ser conocido por todos, porque todos, sean en el ámbito en que nosotros nos movemos, inmobiliario, o sea en cualquier ámbito, siempre seguramente nos habremos acercado a este tema, o habremos tenido una situación familiar, conocida, de un amigo. Digamos, es una cuestión que tiene cuestiones o que tiene ribetes que parecen conocidos por todos, pero que bueno, está bueno como desmenuzarlo un poco y ponerlo en términos un poco más técnicos. La sucesión sucede cuando una persona fallece. Esto que parece una cuestión medio de perogrullo, es importante aclararlo. O sea, la sucesión sucede, o cuando hablamos de sucesión, de lo que estamos hablando es de un proceso por el cual el patrimonio de una persona fallecida se transmite. Esto es como el principio básico. Hay algunas personas que reciben ese patrimonio porque hay un principio general por el cual, digamos, el patrimonio no puede quedar sin titular. O sea, hay una ficción legal por la cual la persona al momento de fallecer automáticamente transmite su patrimonio a un tercero. No hay un momento donde el patrimonio queda acéfalo, digamos, técnicamente. Lo cual es una ficción legal, pero bueno, es como la ley lo tiene, digamos, o nuestro régimen civil lo tenemos pensado. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La sucesión es eso, es la transmisión del patrimonio de una persona a sus herederos, en definitiva. Como te decía Marce, hay muchas personas, digamos, hay algunos casos donde esa transmisión se produce en forma automática, que es el caso de los herederos forzosos. Y hay algunos otros herederos que, independientemente de esta ficción legal, requieren sí o sí de un proceso judicial. Entonces, yo lo primero que suelo distinguir en esta cuestión es
que cuando hablamos de sucesión hablamos de una situación, y cuando hablamos de proceso sucesorio hablamos técnicamente de un proceso judicial, de un trámite judicial, ¿sí? Pero, digamos, la sucesión se abre con el fallecimiento de la persona, no cuando se inicia el proceso sucesorio. ¿Se entiende esto como idea? Claro, Sí, sí. claro. Como en la serie, o sea, es ese dicho que muere el rey, nace el rey. Es automático. Muerto el rey, puesto el rey, es el dicho así, ¿no es así? Sí, muerto el rey, puesto el rey. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros en nuestra actividad vamos a hablar, digamos, hablamos de sucesión, pero en realidad lo que normalmente estamos hablando es del proceso sucesorio, del trámite judicial para transmitir esos bienes, una serie de pasos que se dan en un juzgado para que los bienes que estaban en cabeza de la persona fallecida, que se llama causante, pase a estar en cabeza de los herederos. Este proceso, si lo podríamos dividir en partes, ¿cuál es el trámite de este proceso? Hay dos, digamos, a grandes rasgos hay dos clases de sucesiones. Los que son las sucesiones que se llaman intestadas o ab intestato, digamos, que es cuando la persona fallece sin haber instituido ningún tipo de heredero. Y por otro lado tenemos las sucesiones testamentarias, que es cuando la persona, en vida por supuesto, hace un testamento e instituye heredero a una persona determinada, ¿sí? Eso como a grandes rasgos. Las dos situaciones requieren de un proceso judicial. Entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿En qué consiste ese proceso? Ya hablando técnicamente del proceso sucesorio, hay que presentarse ante un juez, que es el juez del último domicilio del causante. O sea, ¿en dónde inicio yo la sucesión técnicamente, el proceso sucesorio? Bueno, tengo que mirar cuál es o cuál fue el último domicilio de la persona fallecida. Ante ese juez voy a tramitar la sucesión. Si esa persona tenía domicilio en Capital Federal o en la Ciudad de Buenos Aires, se iniciará en la justicia nacional civil acá en Capital. Y si, por ejemplo, vivía, no sé, en San Isidro o en Martínez, se iniciará ante tribunales de San Isidro, y si vivía en Villa Ballester, se iniciará ante los tribunales de San Martín, y así, digamos, dependiendo del lugar donde la persona tenía su último domicilio. ¿Sí? Esto porque es una pregunta interesante. ¿De dónde se inicia el proceso? ¿Dónde lo hago? Bueno, se hace ante el juez del último domicilio del causante. ¿Qué busca ese proceso sucesorio? ¿Cuál es el objetivo? Por un lado, acreditarle a ese juez que la persona o las personas que se presentan en ese proceso son herederos o tienen legitimación para hacerlo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos al clásico ejemplo que nosotros siempre ponemos, vamos a suponer que una persona casada está casada, tiene 2 hijos y fallece. ¿Sí? Bueno, ¿quiénes van a iniciar la sucesión? La va a iniciar la cónyuge supérstite, la señora que quedó viva, y los hijos. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que acreditar esas personas en el proceso? ¿Qué es lo que le tienen que mostrar al juez? Por un lado, tienen que acreditar el fallecimiento de la persona. ¿Cómo se acredita el fallecimiento de la persona? Con un certificado de defunción. Y por otro lado van a tener que acreditar el vínculo. ¿Qué quiere decir acreditar el vínculo? ¿Quiénes son ellos para presentarse a abrir esa sucesión de esa persona? Porque yo no me puedo presentar a abrir la sucesión de un vecino, porque no tengo legitimación. ¿Se entiende esto? Tengo que estar legitimado. ¿Y cómo acredito esa legitimación? Bueno, porque soy hijo, o porque soy cónyuge, o porque tengo un testamento por el cual me instituyeron heredero, pero tengo que acreditarle al juez, en principio, quién soy yo para iniciar este proceso.
Entonces, ¿qué va a hacer el juez en primera instancia? Y ahí hablábamos de los pasos, vos me preguntabas, Marcelo, de los pasos Claro. de un proceso. Bueno, lo primero que va a tener que hacer el juez es, digamos, verificar prima facie, en principio, que primero, que la persona falleció, y segundo, que esta persona que se está presentando en el proceso tiene esa legitimación. Lo acreditaré eventualmente, por ejemplo, con una partida de nacimiento o con una libreta de matrimonio, donde voy a acreditar el fallecimiento por un lado y el vínculo que yo tenía con esa persona. Entonces ahí, cuando el juez verifica eso, o el juzgado verifica eso, lo que va a emitir es una primera resolución que es, digamos, que se llama técnicamente el auto de apertura de la sucesión. O sea, va a declarar abierta la sucesión, abierto el proceso sucesorio de Juan Pérez o de fulano de tal. ¿Se entiende? Exactamente. Esa es como una vez la primera parte, que, ¿no? sí. Después habrá ciertos trámites, o sea, publicar edictos, cumplimentar ciertos requisitos. Después viene una segunda parte que es, digamos, para sintetizarla, la podríamos sintetizar diciendo que es una etapa en la cual el juez cita a quienes, a los eventuales herederos de esta persona y acreedores, no solo herederos, cita a herederos y a acreedores, o sea, personas eventuales a la cual esta persona fallecida les debía, por la razón que fuera. Entonces, normalmente, ¿qué dice el juez? Bueno, publíquense por un día edictos en el boletín oficial y en el diario X. Normalmente es en un diario de la zona, digamos, ¿no? Claro. Entonces va a decir, publíquese por un día, ¿para qué? Para que se presenten herederos y acreedores. ¿Y qué plazo tienen estos herederos y acreedores? 30 días a partir de la publicación. Se publica por un día con un plazo de 30 días para que estas personas se presenten. Y además el juez va a librar algunos oficios para investigar o averiguar si esta persona fallecida había dejado un testamento, por ejemplo. Entonces va a librar un oficio del Colegio de Escribanos. Va a librar en Capital lo que se llama el 3003, el formulario 3003, o juicios universales, que es para saber si esta persona tenía algún proceso universal iniciado, ejemplo, si hay otra sucesión iniciada antes, o si, por ejemplo, esta persona estaba fallida, estaba quebrada, que son procesos universales, va a salir en ese informe. ¿Sí? Y con toda esa información que el juez tenga, más la publicación de los edictos, pasado en los 30 días, ahí es donde se puede pedir la famosa declaratoria de herederos. Perfecto. Entonces, primero la idea está de la universalidad, o sea que se dice que es fuero de atracción, o sea que en este juzgado donde se hace este proceso atrae todas las causas que hayan abierto y dando vueltas sobre esta persona. Contra esta persona. O sea, es los casos donde esa persona es demandada, no si es actor, no necesariamente. Y hay algunas excepciones a ese principio general, pero en principio sí, las sucesiones tienen lo que se llama el fuero de atracción, o sea, todas las causas contra el causante deberían ir a tramitar ante ese juez. Está bien. ¿Por qué? Porque ese es el juez el que en definitiva va a verificar quiénes son los acreedores, por ejemplo, va a liquidar los bienes y los va a distribuir entre los herederos, digamos. Entonces todo se sintetiza ante ese mismo juez, que es el juez del sucesorio, digamos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, tengo un caso que es una panadería donde el que la explota tiene el 34%. En el lugar donde yo estoy como administradora judicial, esos herederos tienen el 44% y otros tienen el 14%.
ahora me hacen una propuesta de un número para que las partes herederas compren, digamos, pero hay una parte que representa el 14% que no está en esa sucesión, donde en esa sucesión entran un montón de deudas, empleados, etcétera, otros herederos, etcétera. Pero esa parte del 14% no tiene nada que ver con esa sucesión. O sea, si esto se llegase a vender, ellos se pueden llevar su 14%. Si ellos no tienen, si ese 14% no era del causante, no es del causante. Fuera de la sucesión, no tiene ninguna relación con la sucesión. Claro. Y ahora, otra pregunta. ¿El valor al que se venda en valores en dólares al estar en juicio, eso se tiene que depositar en pesos o se puede depositar en el juzgado en dólares? Porque la propuesta fue en dólares, pero mi pregunta fue, ¿hay que depositarlo en la causa judicial y lo van a convertir a pesos? Lo que pasa es que eso hay que llegar a un acuerdo y hay que hablarlo un poco en el juzgado, a ver qué es lo que se resuelve. ¿Qué es lo que se resuelve? Claro, porque ahí hay que ver, digamos, si hay un administrador judicial designado y ese administrador se lo faculta. Soy yo. Puede pedir que se la faculte para hacer el procedimiento por fuera del expediente y después depositar el dinero. Hay que verlo un poquito ese tema, digamos. Esas cuestiones normalmente son temas, a ver, hay que analizar, acá estamos hablando de cuestiones generales, digamos, ¿no? Sí, Después en caso particular hay que analizarlo porque primero falta información, segundo hay que conocer los hechos, tercero hay que conocer el contexto. Está bien. Este tipo de situaciones normalmente son situaciones que hay que conversarlas con el juzgado, digamos. Yo les pongo un ejemplo que no tiene que ver con esto, pero sí tiene que ver con cómo a veces en nuestra actividad tenemos que interactuar, bueno, en este caso yo porque no soy abogado, pero como martilleros tenemos que interactuar a veces con el abogado que lleva la sucesión. Porque, por ejemplo, yo tengo un caso ahora, nosotros tenemos un caso concreto donde la persona, el causante, tiene como herederos 2 hijos menores. O sea, falleció la persona, tiene su cónyuge que quedó viva y 2 menores. Y esta gente tomó la decisión de vender una propiedad que tiene. Entonces, todo paso que tienen que dar respecto de la venta por la parte de los menores, hay que hacerlo vía judicial, con intervención del asesor de menores, y el valor de publicación, digamos, para poder publicar, hubo que presentar tasaciones, esas tasaciones tienen que haber estado aprobadas por el juzgado, se le da una vista al asesor de menores para que dé su opinión, y el producido del dinero va a haber que depositarlo en el expediente, porque, por ejemplo, en este caso, justamente por intereses de menores involucrados, digamos. O sea, pasa a veces que hay que, digamos, estar como interactuando entre, en este caso, nosotros como, en el caso que yo le comento, como corredor, y el abogado y el juzgado que lleva la sucesión para que esa venta se pueda articular. Lo que pasa es que hay que ver caso por caso, pero siempre requiere una articulación, esas situaciones siempre requieren una articulación, digamos. Yo, sí, gracias. Para aportar algo, Graciela, también en un caso que fue real, también de una venta de menores, hecha en el Banco Nación, que está ahí en diagonal a tribunales, que tiene un horario especial ese banco, está abierto de 7 a 1, no como el resto de los bancos. Sí. Y bueno, el juzgado permitió abrir una caja de ahorro en dólares. Yo lo pedí. Se depositó dólares y lo único que hubo que hacerse fue vía transferencia el pago. O sea, no pudieron sacar los dólares por ventanilla. Ajá, es lo que yo estaba pensando, sí. Es lo que estaba transferir a una caja de ahorro en dólares de otra persona, con todos los impuestos que conlleva eso. Que conlleva eso, exacto. Pero pasa lo mismo, se hizo en dólar billete. Pasa lo mismo. Gracias. Si uno de los herederos es discapacitado mental, también se deposita en un banco. Es lo mismo, es de menores y discapacitados. Sí. Menores e incapaces, porque ahí interviene el asesor de menores que digamos, está la figura del Ministerio Público que vela por los intereses del menor o del incapaz. Sí, es lo mismo. Por eso es que interviene siempre el asesor de menores, y no es que las decisiones se pueden tomar
digamos, de manera autónoma, por decirlo de alguna manera. Yo, para redondear, Graciela, lo que preguntaba, yo creo que si se funda cuál es la razón para la cual pedir que se haga la operación en dólares, yo creo que el juzgado no creo que tenga problema en hacerlo. Claro, yo ahora pedí que algo de dinero que hay allí que se pase a dólares y lo prohibieron. Dijeron que por normativas no, pero de pesos a dólares. Pero si viene de dólares a dólares es probable que sí. Sí. Claro. En el caso de esta venta que yo le comento, también la propiedad está publicada en dólares. Claro. Sí, sí. Está publicada en dólares, porque es un bien que en el mercado se transa en dólares, digamos. Claro. Bueno, volviendo como para seguir la línea, habíamos llegado que este trámite sucesorio llega a un paso que es la famosa declaratoria de herederos. Sí. ¿Puede contarnos, Javier, un poquito qué es esta declaratoria de herederos? Bien. Todos tenemos que entender, primero, que es a pedir, todos estos pasitos que vamos haciendo en el proceso, siempre es a pedido de parte. ¿Qué quiere decir? El juzgado no hace nada si nosotros no lo pedimos. Por más que se hayan vencido el plazo de los edictos y se hayan contestado los oficios, no es que el juzgado automáticamente va a dictar una declaratoria de herederos. Digamos, siempre todas estas cuestiones es a pedido de parte. Esto parece lo aclaro porque podría parecerse como que el juzgado actúa de oficio, como en cierto fuero, qué sé yo, llevándolo a otro el laboral. Claro. Exactamente, por ejemplo en el fuero laboral, que los juzgados tienen ciertos impulsos de oficio. En el fuero civil no es así, o civil y comercial, en la justicia de la provincia de Buenos Aires, que es donde tramitan las sucesiones, no funciona así. Siempre es a pedido de parte. Por eso es que siempre hay que instar, siempre hay que pedir, no es que hay que esperarse ahí y nada más, porque si no, el juzgado no va a hacer nada por sí, digamos. Claro. Cabe aclarar ahora, y eso creo que es algo bueno, en mi experiencia ha sido bueno este último año y medio, que hoy los procesos sucesorios son todos electrónicos. Quiero decir, hoy lo hablábamos con Marcelo un poco más temprano esto. Hoy se pueden hacer sucesiones completas sin presentar un papel en ningún lado. Digamos. Sí. Y eso, yo he hecho, bueno, por supuesto, muchísimas sucesiones en este año y medio de pandemia, y tanto en provincia de Buenos Aires, que ya tenía un sistema más aceitado, como en la Justicia Nacional, que la tuvieron que aceitar en medio de apuro, digamos, porque no lo tenía, si bien había carga de los escritos, el proceso no era todo electrónico en la Justicia Nacional en Capital, pero ambas jurisdicciones, y entiendo que en las provincias del interior es lo mismo, más allá de que, bueno, yo en general litigo siempre, o tengo sucesiones en capital y en provincia, no en el interior, digamos, hablo de lo que yo más conozco. Los procesos hoy son todos electrónicos y no hay que presentar un solo papel en ningún lado en general. Entonces eso ha agilizado, al revés de lo que uno podría pensar, por lo menos en mi experiencia profesional, ha agilizado trámites que hacen que, por ejemplo, yo ya tengo una sucesión que la inicié hace un mes y monedas, y en 20, 25 días ya estoy para pedir declaratoria, porque salió todo rapidísimo. También depende mucho del juzgado, pero yo creo que esto ha agilizado mucho los trámites en ese sentido, porque se presenta todo de manera, mediante un expediente electrónico, digamos. De hecho, no existe ya el expediente físico. Si uno va al juzgado, no hay nada impreso, no existe el papel ya, en los juicios nuevos, digamos. Eso como por un lado. Por el otro, bueno, volviendo a esta idea de que es la parte la que insta, la que impulsa el proceso, una vez que están estos oficios y se ha vencido el plazo de los 30 días para que se presenten acreedores y herederos, hay que presentar un escrito pidiendo que se dicte la declaratoria de herederos, ¿sí? ¿El juzgado qué hace? Da vista al Ministerio Público Fiscal, que va a mirar si está todo cumplido, y va a dictar la declaratoria. Entonces luego el juez va a dictar la declaratoria. ¿Qué es la declaratoria? Es una resolución, en principio es una resolución judicial. Es una resolución emitida por un juzgado, por un juez,
que dice que conforme formalmente las constancias acreditadas en el expediente, se decreta o se declara que por fallecimiento de X le suceden Y y J. Y va a decir algo muy importante, que esto es muy importante para nosotros tengamos en cuenta también en la actividad nuestra, que es, si ustedes alguna vez leen una declaratoria de herederos, van a encontrar una frase que se repite en todas, que es que, sin perjuicio de terceros y en cuanto al lugar por derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez lo único que ha verificado es que las personas, primero que la persona falleció, y segundo que las personas que se presentaron acreditaron el vínculo. Ahora va a decir que sin perjuicio de terceros y en cuanto al lugar por derecho, por fallecimiento de Juan, le suceden Mabel y Miguel. Esa es la famosa declaratoria de herederos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que Mabel y Miguel fueron las únicas dos personas que se presentaron en el proceso y acreditaron el vínculo con la persona fallecida. Ahora, eso no quiere decir que dentro de un mes, 2 meses, 1 año o 3 años se presente otra persona que pueda acreditar el vínculo, el clásico ejemplo de un hijo que por ahí no se conocía, o los que inician la sucesión no conocían, digamos, de otra relación, puede pasar. Entonces se presenta en la sucesión, tenemos casos mediáticos muy conocidos al respecto. De Maradona. Pues sí, bueno, es el caso, digamos, donde no se va a terminar nunca esa sucesión, pero bueno, hay otros que no sin llegar a ese extremo, donde se presentan hijos que nadie conocía, entonces se presentan y dicen, ok, yo pido ampliación, pido que me incluyan en esta declaratoria porque acredito también ser hijo de fulano. Entonces, ¿qué quiere decir esto que yo les decía, sin perjuicio de terceros en cuanto al lugar por derecho? Que esa declaratoria de herederos puede ser modificada o ampliada en el futuro. Que no es una sentencia libre, no es una sentencia firme. En el sentido de que eso es inamovible, no. Si dice Juan y Miguel los herederos, nada más que Juan y Miguel los herederos para siempre. No, no es así. Es sujeta a modificación en cualquier momento, no hay un plazo de prescripción, no es que si pasan 5 años, si pasan 10 años, puede pasar 40 años, no importa. Sí, ahí creo que hay una dando vuelta que quiere decir que es la hija de Sandro o algo así. Por ejemplo. Sí, también. Sí. Perdón, ¿qué tal? Buenas noches, Javier. ¿Cómo estás, José Luis? Bien, muy bien. Te hago una consulta. En ese caso, si un inmueble, por ejemplo, fue vendido y se agrega un heredero 5 años después, ¿cómo se resuelve? Bueno, eso iba a preguntar yo. Por eso es que ahora voy a hilar esto con algo que nosotros hemos charlado con Marcelo en alguna otra charla. Claro. Me parece que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta en cuanto a operadores inmobiliarios. Viene una persona y les dice, bueno, yo quiero vender esta propiedad. Muy bien. Yo, ¿qué es lo primero que le preguntaría? Bueno, y usted, digamos, no se lo pregunto así, pero voy a la pregunta más, ¿no? ¿Y usted quién es? Digamos. Sí. O sea, ¿qué quiere vender esta propiedad? No se le preguntar así porque no es ético, comercialmente no corresponde, pero la pregunta apunta a eso. ¿Y usted quién es, digamos, para vender esta propiedad? Bueno, entonces me va a decir, no, yo soy hijo de Juancito. Juancito falleció, yo soy Miguel, soy hijo. Entonces, ¿cuál es mi primera pregunta que yo le voy a hacer? Primero le voy a pedir una copia de la escritura, por la cual acredita que la titularidad del bien es de Juan, digamos, en este caso. Bien. Me lo va a traer, yo lo voy a mirar, entonces le voy a preguntar, ¿y usted ya hizo la...? No le voy a preguntar, normalmente nosotros no preguntamos si hizo el proceso sucesorio, le preguntamos si tiene hecha la sucesión, pero de lo que estamos hablando técnicamente es del proceso sucesorio, digamos, o sea. Entonces pueden pasar varias cosas, que la persona diga, no, todavía no lo inicié, o que diga sí, está en trámite,
o que diga, sí, ya tengo declaratoria de herederos. Bien. ¿Qué tiene que pasar para que nosotros como corredores inmobiliarios podamos publicar esa propiedad? Tenemos que tener la declaratoria de herederos. Sin la declaratoria no podemos publicar. O sea, y tampoco puedo firmar la autorización de venta si no tengo la declaratoria de herederos. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué necesito la declaratoria de herederos? Porque esa declaratoria de herederos, a mí como tercero que contrato con ese heredero que está ya declarado, me da ciertas seguridades jurídicas. Que si no la tengo, no. Porque esa declaratoria de heredero genera una figura técnica que se llama el heredero aparente. ¿Quién es el heredero aparente? Aquel que aparentemente, conforme los pasos legales correspondientes, es heredero. Entonces, si esta persona tiene una declaratoria de herederos porque inició la sucesión, publicó edictos, no se presentó nadie, y el juez dijo que por fallecimiento de Juan le sucede Miguel, yo puedo firmar la autorización de venta con Miguel y puedo empezar a trabajar la propiedad con Miguel. ¿Hasta ahí estamos? Sí, discúlpame, te interrumpo un segundo. Esa declaratoria de herederos, ¿debe estar inscripta o no hace falta? No, no necesariamente, no hace falta. Para poder publicar, no. Para poder transmitir, sí. Y para poder transmitir, ¿qué hace falta? La declaratoria y la autorización del juez. Ahora vamos a esa segunda parte. Ahora vamos, que es el segundo paso, claro. Esa es otra etapa, ahora vamos a ir a esa otra etapa. Vamos para el principio, como si fuera un cuentito. Nosotros necesitamos la declaratoria de herederos para saber con quién contratamos y que quien está contratando con nosotros es heredero. Ahora, entonces vamos a poner que esta persona viene y nos dice, yo tengo ya la declaratoria de herederos. Bueno, nos muestra la declaratoria de herederos, vemos el expediente y firmamos la autorización de venta con este heredero para vender el departamento, que está a nombre del causante. Todavía porque el departamento registralmente en el registro de propiedad inmueble sigue estando a nombre de la persona fallecida, no se hizo nada en ese sentido. Bien. Entonces, yo voy a publicar y va a aparecer, pongamos que tenemos la suerte que aparece rápidamente un comprador. ¿Sí? Entonces ahí aparece una tercera etapa en el proceso sucesorio que sucede a partir de la declaratoria, que es pedir la orden de inscripción. Primero habría que denunciar los bienes, ¿no? Sí. ¿Qué implica pedir la orden de inscripción? Denunciar en la sucesión el bien. Decir, bueno, el causante era titular de un departamento en la calle tal, con todos sus datos. ¿Sí? Tengo que acompañar el título. Entonces denuncio ese bien y pido que se inscriba ese bien a favor de en este caso, del heredero. Ese sería el procedimiento tradicional. ¿Qué hay que hacer para poder pedir esa inscripción en el juzgado? Primero tengo que tener declaratoria de herederos, sin declaratoria de herederos no puedo avanzar al otro pasito, digamos. Si ya tengo declaratoria de herederos, tengo que cumplir algunos trámites en el proceso sucesorio, que básicamente son pagar la tasa de justicia, agregar este informe de dominio de la propiedad y de inhibición del causante. En provincia de Buenos Aires voy a tener que hacer el estado parcelario. En provincia de Buenos Aires voy a tener que hacer la declaración jurada del impuesto de la transmisión gratuita de bienes. Está claro que es provincia, no en capital. En capital eso no lo tengo que hacer. Y cuando tenga todo eso y agrego el título, ahí le pido al juez que inscriba esa declaratoria de herederos respecto de esa propiedad en el registro respectivo. ¿Se entiende? Sí, ahora, ese es un camino, pero también puede ser un tracto abreviado. Bueno, ahora ahí vamos. Pero me interesa primero que entiendan cuál es el procedimiento, digamos. Ese es el procedimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer el juzgado cuando yo acompañe todos estos, cumpla todos estos requisitos?
hay algo muy importante, va a regular los honorarios del abogado o de los abogados que intervinieron en la sucesión. Y en provincia de Buenos Aires, que son mucho más celosos que en capital, no van a liberar nada, no van a ordenar nada hasta que no esté acreditado el pago de los aportes previsionales del abogado y el abogado haya manifestado que cobró sus honorarios. Sin eso no liberan nada. Hay una ley que es la 6.716, creo que es de provincia, que es muy rigurosa en ese sentido. En capital es la cosa como un poco más laxa, digamos. Pero en provincia, si no están acreditados esos aportes previsionales y no hay una manifestación concreta de los honorarios, el juez no ordena nada, ni libera nada. Discúlpame, Javier, que te corto un segundito. Hay una pregunta de los chicos que están viendo en vivo por YouTube. Pregunta María Alejandra si se puede presentar un acreedor después de la declaratoria. Sí, el acreedor se puede presentar en cualquier momento. Lo que pasa es que si ya los bienes se dividieron, digamos. Pero como presentar se puede presentar en cualquier momento. La presentación puede hacerse. Lo que pasa es que si ya hubo una partición o una adjudicación o el bien se transmitió a un tercero, el acreedor, mala suerte, digamos. Estamos hablando de acreedor, estamos hablando de acreedor del causante, ¿no? Sí, sí. Sí, un acreedor personal. Del causante, digamos, porque en general ahí juegan dos tipos de acreedores que pueden aparecer. Puede estar acreedores del causante y acreedores de los herederos también pueden aparecer en el proceso. Son dos figuras totalmente distintas. Pero volvamos a este punto, digamos, para no sé si... Perdón, y en el caso de que sea el acreedor el heredero, digamos, que aparezca un nuevo heredero. ¿Cómo? Si aparece un nuevo heredero, sí. ¿no? ¿Qué sucede con eso? Bueno, ahora vamos ahí, porque estoy siguiendo un poco el razonamiento de José Luis con qué pasa con la declaratoria y qué pasa con la venta y demás. No, está bien, preguntaba. Ahora vamos a ir ahí. Ahora, entonces, el juez vamos a suponer que ordena la inscripción. Si yo tengo que hacer una venta, le voy a pedir al juez que ordene la inscripción por tracto abreviado. ¿Qué quiere decir el tracto abreviado? Porque esto también usamos términos que se usan muy comúnmente, pero que a veces no se conocen bien cuál es el sentido o el significado. Esos son términos de derecho registral, digamos. O sea, la registración de los inmuebles tienen unas leyes específicas. Está la ley 17.801, que es una ley nacional, hay leyes provinciales, de cómo se transmiten los bienes inmuebles, particularmente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el principio general? El principio general es el tracto sucesivo. ¿Qué quiere decir el tracto sucesivo? Que cuando yo, en el registro de la propiedad, hago un movimiento respecto de una propiedad, ese movimiento tiene que ser como un puentito donde vayan pasando de transmitente en transmitente por diferentes asientos. No puedo saltear. Digamos, si la propiedad está en el registro a nombre de Marcelo, Marcelo es el que tiene que transmitir a José Luis, no puede transmitir Silvia, porque la propiedad está inscripta a nombre de Marcelo. Eso es el tracto sucesivo, digamos. ¿Cuál es la excepción, o una de las excepciones de ese tracto sucesivo? El tracto abreviado. ¿Y por qué es abreviado? Porque en un solo asiento se transmiten a dos personas, digamos. Se transmite del causante fallecido a los herederos y de los herederos al tercer comprador. Entonces se inscribe todo junto y por eso se llama tracto abreviado, porque es un solo asiento en el cual hago algo que debería técnicamente hacerlo en dos. Ese tracto abreviado normalmente lo hace, lo hace el escribano que interviene en la compraventa. Entonces, ¿qué hacen? La misma escritura de venta es como si los herederos le venden al tercero. Pero si ustedes leen esa escritura va a tener toda una parte de desarrollo que va a ser
justamente la inscripción de la declaratoria de herederos a favor de ellos, de estos últimos, para que a su vez estos se lo transmitan al comprador. Entonces va a haber todo un capítulo de la escritura donde se va a transcribir todo lo que pasó en ese proceso sucesorio. Eso es lo que se llama tracto abreviado. Sí, que los escribanos lo cobran. Una preguntita, y ahí capaz que comprende la de Silvia y la de José Luis. Con la figura del heredero aparente. Hay un principio legal que quiere decir que el tercero comprador de buena fe, si uno es tercero comprador de buena fe, estaría fuera de todo esto. Exacto. Entonces, si yo, mientras contrato con el que hoy es declarado heredero, eso mi escribano lo comprueba porque va a tener el expediente en la mano, hace el estudio de título, que la sucesión estuvo bien hecha, yo compro. Y 2 días después que yo compré, aparece un nuevo heredero, yo, comprador, estoy fuera de ese problema. Soy adquirente ya después será un problema entre herederos. Oneroso, a título oneroso. Siempre a título oneroso. De buena fe a título oneroso. Sí. Entonces, yo como inmobiliario también quedo exento de responsabilidad, porque yo lo vendí en el que en ese momento era el heredero aparente y el escribano comprobó. 2 días después aparece otro heredero y va a ser un problema entre los herederos. Se tendrán que arreglar entre ellos. Si tienen o no tienen patrimonio, si les tienen que dar la parte o no les tienen que dar la parte, será un tema de ellos. Perfecto. Se llama una acción de colación, o sea, será un reclamo entre ellos. Por eso, ahora sí, unimos todo lo que estuvimos charlando de esta cuestión de la declaratoria de herederos y por qué es importante, justamente porque si yo cumplí con todos estos pasos, ese tercer adquirente de buena fe a título oneroso queda exento de cualquier reclamo y es un título perfecto. No es un título observable, digamos. Por eso es que volvimos, digamos, ahí es donde cobra importancia en el primer momento contratar con quien tiene la declaratoria de herederos y seguir todos los pasos, digamos, que corresponden para que eso, si llegara a darse la circunstancia de que aparece un heredero, que puede pasar, es muy común, bueno, no es un tema que afecte ni a nosotros como corredores inmobiliarios en nuestro proceder, porque también nosotros tenemos responsabilidades si actuamos como no corresponde o si actuamos negligentemente. Entonces ahí estamos también cubiertos de nuestra responsabilidad profesional, que es algo muy importante, por un lado, y por otro lado va a estar cubierto ese tercero que está comprando. Y para cerrar un poco, porque ahí siguen preguntando en YouTube, ¿qué plazo tiene en presentarse este acreedor a la sucesión? Es el mismo caso que otro heredero. O sea, que si él se presenta antes de la venta, bueno, puede llegar a parar algo. Porque se presentará en el expediente y cuando pide el expediente en préstamo el escribano, ve la anotación de la litis o del... Pero una vez que se hizo la venta, se presentará en el expediente y solamente podrá ir contra el heredero que ya vendió, pero contra el tercero adquirente quedaría también no solo salvado de los futuros nuevos herederos, sino de que aparezcan acreedores. Acreedores del causante, exactamente, porque ya pasó este periodo. Ahora, si no se hizo la sucesión o no se hubiera publicado los edictos para esos 30 días para que se presenten, ahí sí habría un problema. Lo que pasa es que ningún escribano va a hacer una operación en esa situación, digamos, o sea, es como claro. Que a nadie se le va a ocurrir una consulta. Comprar en ese sentido, ¿no? O de esa manera. Sí, Adriana. Perdón, una consulta. ¿Se pueden vender los derechos hereditarios? ¿Se pueden ceder? ¿Los sucesorios? Ceder. Una vez que está la declaratoria de herederos, ¿o se pueden se puede ceder en el momento del fallecimiento? Lo que pasa, a ver, la cesión de los derechos hereditarios
se puede hacer desde el momento del fallecimiento del causante. Si estamos hablando de herederos forzosos, ¿quiénes son los forzosos? Ascendientes, descendientes, cónyuges. ¿Por qué? Porque esos herederos ya son herederos desde el momento en que fallece la persona. Si el heredero es testamentario, vamos a suponer un caso de una persona que no tiene herederos, entonces, bueno, en vida instituye como heredero a José, digamos. Ahí sí tendría que tener la aprobación judicial del testamento, porque a partir de ahí esa persona se convierte en heredero. Es un tema muy técnico. Pero el principio general es que la persona puede ceder, el heredero puede ceder sus derechos hereditarios desde el momento del fallecimiento del causante. Puede que incluso no esté ni siquiera abierto el proceso sucesorio. Pero ahí, ¿cómo se instrumenta el heredero forzoso, que puede ser el ascendiente o descendiente? Sí. ¿Tiene que iniciar el juicio de sucesión? O no sé cómo, quién paga las costas de la sucesión. El tema es así, a ver, vamos a empezar por un término bien técnico que lo hablábamos la otra vez con Marcelo en otra charla. ¿Qué significa ceder? ¿Qué es una cesión? ¿Qué implica que yo cedo algo? Transmito, le paso a otro. Sí, pero es colocar a otro en el lugar en el que estaba yo. Exacto. Sí. Es como que yo me levanto de esta silla y viene otro y sigue con la charla. Sí, ahora, pero ahí está cediendo. ¿Cómo? Ahí está cediendo derechos y obligaciones también. Exactamente, ese es el punto. Porque cuando se hacen cesiones de derechos hereditarios, lo que se cede es lo que se llama una universalidad. ¿Qué quiere decir? Estoy cediendo la posición que ese heredero tiene con los derechos y con las obligaciones, como muy bien decís, Adriana, ¿no? Sí. Exactamente así como lo decís. Sí. Que yo no la recomiendo fuera de parientes. No, ¿cómo? Fuera de parientes, no, a veces entre parientes, porque qué sé yo, uno de los hermanos fue el que cuidó a papá y los otros hermanos dicen, bueno, te cedemos los derechos a hacer la sucesión vos, quedate todo con vos. A veces ocurre entre hermanos, conociendo bien lo que está pasando, y porque alguno se quiere desentender de todo el trámite y le deja al otro y le cede este derecho. Es recomendable entre hermanos, pero a un tercero, muy difícil. Esto es si cedo antes de la declaratoria de heredero. Esto es si cedo antes de la... La cesión puede ser hecha desde el momento de la apertura de la sucesión, o sea, el momento del fallecimiento del causante, hasta que se hace la partición. O sea que incluso después de la declaratoria de heredero se pueden ceder los derechos. Yo tuve esta semana tuve que devolver una reserva, estaba la declaratoria de herederos, son ellos los que firmaron la autorización de venta, se vendió, tuvimos una oferta por la compra de esa propiedad, llegado el momento de que tenían que firmar la oferta, los herederos dijeron, no, mira, no vamos a hacer la inscripción por tracto abreviado, queremos ceder los derechos y obligaciones. Se me tiró para atrás el comprador porque no sabe si hay alguna deuda que esté dejando el causante. En ese caso le propuse, que bajen la oferta y que las costas de terminar el juicio lo hagan, las costas para terminar la sucesión o la cesión de derechos corra a cargo de los vendedores, pero no quisieron aceptarlo. Lo que sucede ahí es que es un tema muy, sobre todo como dice Marcelo, o sea, en general las cesiones que se suelen recomendar son entre forzosos, o sea, el clásico ejemplo de un hermano, o a veces la situación es en una situación donde queda el cónyuge supérstite, digamos, el cónyuge que sobrevive al otro, y quedan los hijos. Entonces a veces se hace la cesión de derechos hereditarios de ese cónyuge a favor de los hijos para evitar el día de mañana otra sucesión. Ese es el típico caso, digamos,
donde se ceden derechos hereditarios, sobre todo, de padres a hijos, digamos. Entonces, el padre super que queda vivo le cede los derechos hereditarios a los dos hijos que tiene para que el día de mañana ya no tengan que hacer una nueva sucesión. Entonces, en esos casos, son casos que, como decía Marcelo, se pueden hacer, pero el problema es cuando yo quiero reemplazar una venta, entonces, ¿qué me dice el vendedor? No, en vez de venderte la propiedad, te cedo los derechos hereditarios. Pero no es lo mismo, porque el que está adquiriendo una posición jurídica, no está adquiriendo una propiedad, y está adquiriendo una posición jurídica con los derechos y obligaciones y riesgos de cualquier heredero. Entonces no es lo mismo. Por eso es que si ese tipo de cesiones de derechos a terceros, yo la he visto en algún caso, o en varios casos la he visto. Es más, una vez tuve un cliente que yo le aconsejé que no la haga así, la operación. Era la misma situación. Era una compra de una propiedad y el cliente, el vendedor le dijo, no, yo te cedo los derechos de la sucesión en lugar de terminar la sucesión. Y yo no se lo recomendaba eso. El cliente lo quiso hacer igual, porque obviamente también a veces hay temas comerciales o económicos donde por ahí sacan un mejor precio, por hacerlo de esa manera. Bueno, eso está dentro de los riesgos que cada uno quiere asumir o no quiere asumir, o del alia de un negocio, pero técnicamente desde el punto de vista jurídico no es eso lo recomendable. Igual el causante falleció en el 2013. Yo sacaría informe de dominio e inhibición para ver que no esté embargado ni que tenga ni siquiera inhibido, como para darle una cuota de seguridad al comprador. Es una foto. Pero bueno, no. Tenemos que tener en cuenta siempre que los informes son una foto. Eso no quiere decir que el día de mañana... Y válido por 30 días. No. Si son informes, no son válidos por nada, son una foto. No son certificados. Ahí hay que distinguir lo que son informes de certificados. Nosotros como corredores pedimos informes. ¿Qué es un informe? Una foto en el registro, donde el registro muestra la situación jurídica del bien, y si pedimos un informe de inhibición, que lo tenemos que pedir por el vendedor, muestra si el vendedor está inhibido. Pero eso no le da ningún privilegio, y puede pasar que yo pida el informe hoy lo tenga, salga limpio, mañana entra un embargo o una inhibición. Es diferente a los certificados que piden los escribanos cuando hacen una escritura, y que eso sí generan un plazo en el cual... Sí, los escribanos dicen que es una barbaridad. Juan, el escribano nuestro, dice que es una barbaridad decirlo así, pero así se dice, traban la matrícula. Yo no soy escribano, así que lo puedo decir, pero no soy escribano. Traban la matrícula. ¿Qué quiere decir traban la matrícula? Técnicamente que hay un plazo de ventana en el cual si se hace esa escritura y entra una medida, esa medida entra después de la escritura, digamos. Pero los certificados solo lo piden los escribanos, no lo pedimos ni los abogados, ni los corredores. Nosotros lo que pedimos son informes, y los informes muestran solamente una foto al día que pedí. Es una foto, nada más. Igual, respondiéndole a Adriana, nosotros profesionalmente, si sacamos informe, porque vamos a un boleto la semana que viene, y el informe al momento de sacarlo está bien, profesionalmente estamos cubiertos. Si después lo embargaron, es decir, esos 30 días que vos mencionás son usos y costumbres que es informe, y bueno, tomo el refuerzo, se termina la operación, se firma un boleto, sin dejar de ser una foto, pero profesionalmente estamos sí, nosotros tenemos que firmar cualquier instrumento, para firmar una aceptación de una reserva, o para firmar una seña, o para firmar un boleto, sí o sí tenemos que tener informes actualizados. Y con eso nosotros, como bien dice Marcelo, estamos cubiertos profesionalmente, porque es lo máximo que nosotros como corredores podemos pedir, no podemos pedir otra cosa que eso. Bárbaro. Sí. Carolina, si querés prender el micrófono. Carolina estaba... Sí, acá. Sí, Carolina. Hola. Sí. ¿Qué tal, Javier? Te hago una consulta. Suponiendo que al momento de abrir la sucesión
los herederos se encuentren, por ejemplo, peleados entre sí. Al margen de los edictos, a los herederos, el que abre la sucesión, a los herederos que sabe que son sus hermanos, por ejemplo, ¿debe notificarlos en los domicilios reales? Sí, hay una obligación de denunciar, hay una obligación del que digamos, del Código Procesal, que hay que denunciar la existencia de otros herederos si se conocen. Entonces, si yo este es un caso muy común, me había pasado muchas veces. El clásico ejemplo de esto es, fallece una persona que vivía con uno de los hijos. A mí le cuento porque en caso a mí me ha pasado muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Ese heredero no quiere hacer la sucesión. ¿Por qué? Y porque está viviendo donde vivía con el padre o con la madre, se quiere mantener ahí, y hay otro heredero, que es el hermano, que este es el típico caso, alquila, entonces dice, no, yo no quiero seguir alquilando, si este patrimonio también es mío, digamos. Y mi hermano no quiere hacer nada y no hace nada de nada. Y no quiere vender. Entonces, ¿yo qué he hecho en muchos casos como abogado? Bueno, lo presento a este cliente mío en la sucesión y denuncio como coheredero a fulano de tal con domicilio en tal lado. Entonces el juzgado lo que va a hacer es ordenar que se libre una cédula para notificarlo. Ok, sí, o sea, digo que después la otra parte, en este caso, por ejemplo, cuando actuaste por tu cliente, que le dijiste al juez que había un coheredero más, sí. Después presuponete que nunca se enteraron ni nada y no pueden alegar que ellos lo publicaron por edictos porque en realidad deberían haberlo notificado por cédula, papel en el domicilio real. Sería una cuestión de pruebas y una cuestión maliciosa de ocultar un heredero, digamos. Porque digamos, ahí es una cuestión ya de prueba. Porque una cosa es si el heredero que inicia no sabe que existe otro heredero, y otra cosa distinta es si lo está omitiendo a propósito, digamos. Claro, sí. Son dos situaciones distintas, pero bueno, ya es una cuestión de materia de prueba. De todas maneras, ese heredero que no fue denunciado, por decirlo, vamos a pensar en un heredero que a propósito no quiere denunciar al hermano. Sí. Bueno, ese heredero, como hablábamos más temprano, se va a poder presentar en cualquier momento en el proceso sucesorio, y si la propiedad se vendió, va a tener un crédito contra su coheredero, digamos. Claro, sí. Y si la propiedad no se vendió, trabará una medida para que no se venda hasta que no la cuestión se solucione. Ahí voy a un punto que decía Carolina, que vamos a suponer que yo sé que tengo mi hermano, como decís vos. Denuncio, vamos a suponer que no sé cuál es el domicilio de mi hermano. O denuncio el domicilio, llega la cédula y mi hermano no actúa, no se presenta. Eso no impide que la sucesión siga y que yo sea declarado en mi porcentaje. ¿No es cierto? Exactamente. Ahora, también, por eso digo, pues es una cuestión de materia de prueba, y esto es como en cualquier juicio. Si yo denuncio un domicilio de alguien en un expediente, lo mínimo que tengo que hacer es, y lo quiero acreditar de que estoy obrando de buena fe, bueno, pido un oficio a la Cámara Nacional Electoral para que me diga cuál es el último domicilio real de esa persona. Si esa persona no está, no vive, se mudó, se fue, bueno, la cosa seguirá, digamos. Por eso es que las declaratorias de herederos, vuelvo a lo que hablábamos al principio, no causan estado, o sea, son susceptibles de ser ampliadas en cualquier momento. Muchas gracias. No, por favor. Otro tema que quería aclarar, que hoy Graciela hablaba de 33, de 16. ¿Me escuchan ahí? No sé si me escuchan o internet está andando medio mal. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Yo porque en otras cosas que hago, uso a veces medidas americanas de pulgada, que no sé si alguno conoce el tema de las medidas en pulgada, que es todo en fracciones. Acá también, un heredero no va a tener el 33%, va a tener un tercio. Ojo que son fracciones de un entero. Sí. Y así que escribirlas, cuando se mandan a escribir al registro, hay que escribirlas de esa manera. Son fracciones, o una 24ª partes. Claro.
Hay que practicar mucho fracciones, siempre porque ahí hay que ver en cuánto se divide. Fracciones. A veces nos volvemos locos haciendo el numerito de la fracción, en cuánto se divide, como, bueno, no lo conozco, a veces nos mareamos y es un lío, pero en cuántas partes, pero es así, tal cual. Sí, no, pero no es numérico, es de fracciones. Uno dice 33 y no es el 33, porque 3 herederos al 33 no da el 100, da 99. Yo tengo sí, Graciela. Sí, yo quería preguntar respecto al impulso. Una propiedad que un abogado inició en vida del causante, ¿no? Para dividir sus bienes respecto a su esposa que falleció antes. Y en el transcurso de la sucesión fallece. Y nombran una administradora, que en este caso soy yo. De todo este mismo caso hay otra causa más. Los abogados, digamos, del cual yo soy la administradora, judicial, sí. Me dicen de que yo tengo que impulsar esa otra causa, la que el causante que falleció había abierto antes por su esposa que murió antes, digamos, ¿no? La sucesión de un señor que falleció, supongamos, un ejemplo, lo tiro así, en el 2000, había iniciado una sucesión en el 1998, por la sucesión de un bien que estaba a su nombre y el de su esposa. Y en el transcurso de la sucesión, él también fallece, ¿no? Entonces, la abogada del causante se retira y me dice que soy yo la que tengo que continuar la causa. Y ella pide regulación de honorarios, embarga el bien, etc. ¿Eso es así? Es que usted tiene que iniciar la sucesión de la otra persona fallecida con posterioridad. No, la sucesión de esa persona ya la iniciaron sus herederos, pero dentro de esa herencia continúa en otra causa, en otro expediente, el que él había iniciado para dividir algo que tenía con su esposa, que falleció previamente. Hay que ver ojo que hay varias figuras en una sucesión. Puede estar el administrador judicial, pero también a veces se designa un partidor judicial. Son dos figuras distintas. O sea, cuando entre los herederos no hay acuerdo, porque puede pasar esto, que entre los herederos no haya acuerdo en cómo dividirse los bienes. O sea, cuando entre los herederos hay acuerdo, salgamos un poquito del esquema de la venta, digamos, ¿no? Que es el esquema que nosotros más estamos trabajando por nuestra actividad, pero cuando entre los herederos no hay acuerdo, entonces dicen, bueno, vos te quedás con el departamento en tal lado, yo me quedo con el departamento en tal otro. Bueno, ahí no hay problema, porque ahí se hace lo que se llama la partición privada. Entonces, privadamente lo resuelven y van a un escribano y hacen las escrituras y se dividen las propiedades. Claro, en este caso no, porque están todos peleados. Privada, sí. Por eso. Ese es el caso del artículo 2369 del Código Civil y Comercial. Adultos mayores de edad que por unanimidad resuelven cómo van a partir y adjudicarse los bienes. Esa es una situación. Ahora, puede pasar, nos ha pasado en un caso que tenemos en la inmobiliaria, donde son 3 hermanos y no estaban de acuerdo sobre cómo dividirse los bienes. De hecho, uno lo quería vender, otro quería más plata. Entonces, ¿qué se hizo? Una de las partes terminó solicitando que se designe un partidor judicial. ¿Qué es un partidor judicial? Un abogado que es un auxiliar del juez, es una suerte, digamos, no es lo mismo, pero lo vamos a hacer casi un martillero, o sea, es la persona que va a realizar los bienes para luego dividirlos. Entonces, hay que ver un poco en este caso cómo es que usted está designada, con qué alcances. Habría que estudiarlo. Si quiere, después eso lo miramos en un tema más privado, si se quiere, y lo analizamos. Lo estaba pensando. Muy general, que es difícil, pero hay que ver cuál es la figura exactamente, porque si es un partidor, el partidor sí tiene la obligación de impulsar de oficio el juicio, claro, hasta que los bienes se hagan. Es una suerte. No es igual, porque lo que estoy diciendo es una barbaridad, pero de alguna manera es una suerte de síndico de una quiebra. ¿Cuál es la función del síndico? Realizar los bienes. La tiene que realizar el síndico, no es que tiene que esperar que el fallido vaya y diga, yo voy a vender los bienes que tengo para que los acreedores cobren. Se supone que es un auxiliar del juez que tiene que impulsar de oficio el proceso. Bueno, el partidor judicial un poco tiene esa función, digamos.
Entonces, hay que analizar un poco todo el cuadro de situación y a ver cuáles son los alcances de su designación. Bueno, habría que verlo, digamos, o si tal vez hay que designar, además del administrador, hay que designar un partidor, que sea el que termine realizando los bienes. Pero vuelvo a lo mismo, tiene que estar todo hecho a pedido de partes. Si las partes no piden nada, el juzgado no se mete. La asociación puede estar frenada 25 años y nadie va a decir nada, la van a archivar y se terminó el problema, digamos. O sea, en los procesos estos hay que entender que siempre son a pedido de parte, digamos. Si la parte no pide nada, la asociación puede quedar archivada durante 50 años y no va a pasar nada, digamos. ¿Puedo hacer una Bien, gracias. Sí. Silvia. Sí, sí, un caso en que una persona de 94 años, en el término de 6 meses, fallece y según 3 primos deja un testamento de que es para ellos los campos que tiene, únicamente para ellos. Todos los demás primos quedan fuera de eso. O sea que se han repartido el campo, lo han dividido. ¿Es tan fácil así que a una persona de 94 años en el término de unos meses le hagan firmar un testamento y sea legal? Ahí hay que entender 2 cosas básicas. Primero que, hay que dividir lo que son herederos forzosos de herederos no forzosos. No tiene hijos en nada. O sea, y no tiene descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge. Digamos, no tiene tampoco. Ninguno de esos 3 casos, digamos, que son los forzosos que... Sobrinos nada más. Bien, entonces, los colaterales... Porque hermanos tampoco tiene porque fallecieron todos. Por eso, el principio es, si no hay ascendiente, descendiente o cónyuge, heredan los colaterales, hermanos, primos, y así. Bien. Sí. Ahora, esos herederos heredan en tanto y cuanto no haya testamento. Si hay testamento, esos herederos quedan afuera. No es como el caso del cónyuge o del hijo que no puede quedar afuera en un porcentaje. Ahí queda afuera. Entonces, el punto es, si esta señora hizo un testamento conforme las formalidades de los 2 tipos de testamento que hay, que son el hológrafo o testamento por escritura pública. Y si se hizo ante un escribano, vamos al ejemplo de no se hizo ante un escribano, no se hizo. O sea que es como que yo creo que esta persona ni sabía que firmaba eso. Bueno, pero ahí hay un procedimiento, ¿no? Para poder hacer válido, es un tema que da para mucho, digamos, pero para dividir claramente, hay 2 tipos de testamentos. Los testamentos que se hacen por escritura pública ante escribano y el testamento hológrafo. ¿Qué es el testamento hológrafo? En una servilleta, así como digamos, una servilleta, digo, instituyo heredero a Marcelo. Punto. Para que ese testamento hecho en una servilleta tenga validez, hay que hacer lo que se llama la protocolización del testamento, hay que elevarlo a escritura y tiene que cumplirse ciertos pasos en el proceso sucesorio, tienen que presentarse testigos, o sea... Si ese proceso se hace en un proceso, digamos, si los pasos de ese proceso se cumplen, y se cumplen conforme dice la ley, el Código Civil, el Código Civil y Comercial, el Código Procesal, y están cumplidos, ese testamento va a ser válido. Y punto. Ahora, si lo que usted me pregunta es, esta persona no estaba en su facultad, porque estas son las cosas que se ven a veces, porque esto es cierto, digamos, tampoco podemos a veces distorsionar la realidad, o sea, son cosas que se ven en la práctica. Una persona que no está del todo en sus facultades es de alguna manera inducida a, digamos, bueno, sí, habrá que probarlo eso. Las facultades, pero la edad no da. Pero la persona que sostenga esto, tiene que probar. Un vicio en la voluntad, porque acá lo que se está hablando es un vicio en la voluntad de la persona que hizo el testamento, va a tener que hacer un juicio para probar eso. Claro. Un juicio ordinario de tiempo, va a tener que probar que esta persona no estaba en sus facultades, o de que fue obligada, o de lo que sea, digamos. Claro, o sea, claro. Igual los peritos calígrafos lo determinan.
Sí, bueno, y si por el tipo de letra, si estaba enferma. No, pienso que se le puede engañar como que como él estaba enfermo por otro tipo de enfermedades, que era un papel para PAMI y lo ha firmado, indudablemente. Por eso le digo, Silvia, eso es un tema de materia de prueba en un juicio sobre la nulidad del acto jurídico. Es un juicio que hay que hacer. Claro. Y hay que probarlo. Hay que hacer un juicio sobre la nulidad del acto jurídico por un aunque vicio en la ellos voluntad. hayan subdividido todo el campo y si lo hayan quedado entre los tres, no importa, se puede hacer igual. Si se cumplieron los pasos del testamento y el juez que hizo la sucesión testamentaria aprobó el testamento, ese testamento hológrafo, porque se cumplieron los pasos y esa persona después venden. O se dividen. Lo que le queda a la otra es eventualmente hacer un juicio, le repito, de nulidad de acto jurídico por un vicio en la voluntad, pero va a tener que probarlo y es un juicio largo, no es un juicio de una semana, es un juicio de años, digamos. Claro. Bien. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ir cerrando. ¿Alguna pregunta más? Con el tema de... Sí, Adriana. Cuando hay una sucesión, ya está la declaratoria de herederos, hace 3 meses que está en despacho el expediente. Los abogados, hay 3 abogados participando y están mandando por semana 2 notificaciones y sigue en despacho. ¿Hay alguna forma de impulsar eso o ir a, no sé, a otra instancia con otro juez o algo? Es un tema muy técnico de la jerga judicial, digamos, o sea, digamos, es difícil, a mí no me gusta dar opinión de lo que tiene que hacer un colega porque no me corresponde, digamos. Hay medios para ver qué pasa, digamos, hay medios. Hoy se puede mandar un mail, se puede llamar por teléfono al juzgado, se puede pedir un turno al juzgado para ir, digamos, hay medios. Ojo, a veces a mí me pasó en un caso real que estaba subrogado el juzgado, o sea que estaba sin juez el juzgado. Y el juez que tenía que venir a firmar, bueno, venía una vez por semana y el mismo secretario le decía al abogado, mirá, yo lo pongo ahí arriba del escritorio, pero el juez viene y no. Yo no lo conozco, este juez viene una vez por semana. A veces son casos particulares. Igual los tiempos humanos no son iguales que los tiempos de la justicia, ¿no? Los tiempos de la justicia son otros tiempos. Pero ojo que generalmente camina. Pero salvo, a mí me pasó en un caso que no tenía juez y estaba subrogado. Y el otro, subrogado, ¿qué quiere decir? Que otro juez que está en otro juzgado viene y se hace cargo de este juzgado, pero bueno, no viene todos los días. Los empleados no lo conocen. Él no sé qué problema tenía con el secretario, y decía, no, pero él me lee todas las causas, no, porque generalmente el secretario le deja todo para firmar. Y este juez no quería firmar nada sin leer, bueno, entonces atrasaba todo. Eso es un poco la interna de los judiciales. Eso puede pasar y los abogados tenemos algunos remedios o formas de ver qué pasa, pero bueno, son temas más bien de la jerga del día a día que técnicos, digamos, y hay que analizar la situación y tampoco se puede opinar sobre una situación que maneja un colega o una colega y no se sabe cuál es. No, sin saber. Claro. Yo una vez hice lo que se llama la procuración, o sea que el abogado firmaba, pero yo impulsaba, hace muchos años. Y yo compraba siempre una docena de facturas. Y llegaban los chicos de Mesa Central y decían, vamos, que la viuda se quiere casar, Y el trámite fue rapidísimo, porque a veces te ayuda más un empleado que el juez. Sí, así es. Pero era toda la mañana con una docena de facturas. Hoy lo que juega en contra con estas cuestiones, que como yo hace un rato les dije, juega a favor en algún sentido, pero juega en contra en otro, que es que hoy no se puede ir a un juzgado como se iba antes a hablar y directamente. Hay que pedir turno. Son reacios, entonces esa es la realidad también. Hoy tratan de solucionarlo por teléfono para que no vayan. Claro.
Esa es la realidad también hoy. Antes uno iba al juzgado o hacía la recorrida de tribunales, iba, hablaba con el secretario, con el prosecretario, con el de mesa de entrada, y más o menos tenía como una cosa más cotidiana, digamos. Sí. Yo fui hace poquito a hablar con el secretario. Me dieron turno, por suerte. Pero primero presenté un escrito describiendo toda la situación de anormalidad que había, la urgencia, es como que dibujé una cosa drástica verlo. Y entonces me lo dieron, claro. Tiene que explicar para qué quiere el turno. Claro. Sí. Hoy es así. Bueno, chicos, vamos cerrando, que es viernes a la noche. Muchas gracias por todo, por participar. Gracias a Javier. Esto ya queda en YouTube. Mañana en Instagram, para subirlo, lo voy a tener que cortar porque Instagram no sube videos más de 1 hora y estuvimos 1 hora y 20. Así que lo pondré aunque sea en 2 partes. Y bueno, gracias a todos. Muchas gracias. El viernes que viene vamos a estar hablando de hipotecas. Vamos a estar con Ariel de Hipoteca Hoy, hipotecas privadas. Y bueno, vamos a ver si hacemos este mismo sistema de el que quiera participar, pregunten, así sobre el tema de hipotecas. De agregar en el chat el email mío y Javier Orfali para Facebook o Instagram. Eso, ¿cómo te encuentran? En si no, Facebook, Javier es mi socio. Me llaman a mí, me piden contacto y yo se los paso. Nosotros, claro, trabajamos todos los días. Yo voy a describirle mi caso a Marcelo para que te consulte. En una de esas pasás a hacer mi patrocinio letrado. Porque ¿Cómo no? Y bueno, hay que charlar. Te paso el contacto. Bueno. Pero ahí tienen el Facebook y el Instagram. Todavía no soy un youtuber como Marcelo, pero o un influencer sobre ahora, pero un influencer, pero bueno, tengo ahí mi Facebook, mi Instagram y el mail para comunicarse. Bueno, chicos, gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, ¿Dónde está nos el vemos mail? la semana que viene. ¿Dónde está el mail? Disculpame. Acá en el chat. Fíjate en el chat. Bueno. Gracias, lo escribí en el chat. Ahí está. Gracias. Gracias, muchas gracias. Fin de semana. Muchas gracias. Bueno, buen fin de semana. Igualmente. Chau. Gracias, hasta luego. Chau. Gracias. Sí. ¿Listo? Bueno. Listo, gracias. Chau. Gracias, profesor.